Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. La crisis política en Venezuela no solamente se juega en el plano institucional y en la tensión en la calle. En el enfrentamiento discursivo hace vida el asunto completamente desequilibrado e inestable de la realidad que hay detrás de las rejas, donde hay 335 presos políticos actualmente en Venezuela. De ellos el más prominente es el llamado mártir, preso político que se entregó a las autoridades el 12 de febrero de 2014, o mejor dicho, se entregó al gobierno, Leopoldo López, coordinador general del Partido Voluntad Popular, líder opositor radical que busca liderar la transición desde lo que supone ese sacrificio estratégico, según muchos lo califican, muchos analistas, periodistas, politólogos, muy estratégico al entregarse al gobierno. Pero, de alguna manera, la realidad de Leopoldo López está también haciendo mella en este juego político de toma y dame, dimes y diretes discursivos, pero también en la tensión en la calle y la presión contra el gobierno desde la calle por el descontento en Venezuela. Así ha sucedido cuando presuntamente se divulgaba una posible intoxicación contra Leopoldo López por parte del gobierno. Este dio una supuesta fe de vida en un video, según muchos lo catalogan de editado, de amañado, para mostrarle al mundo, mostrarle a Venezuela que Leopoldo López está bien, está vivo, está sano, está salvo. Pero la realidad parece ser otra muy diferente. Aunque se encuentra vivo, pero con un estado de salud no completamente certificado en óptimas condiciones, ahora el líder opositor Freddy Guevara, su sucesor en Voluntad Popular, en el Partido Voluntad Popular, el más radical de la oposición, denunció que Leopoldo López está siendo víctima de tortura. De hecho, un video, el 23 de junio, cuando se realizó esta denuncia, un video fue grabado en el que se observa la fachada de la cárcel de Ramo Verde, la cárcel militar donde se encuentra recluido Leopoldo López, y este grita: "Me están torturando", y se lo grita a su esposa, la activista Lilian Tentori, al gritar: "Lilian, me están torturando", desde adentro de la cárcel militar de Ramo Verde. Luego, según información publicada por el grupo Últimas Noticias, este divulgó unas fotos exclusivas de Leopoldo López recibiendo atención médica y alimentos en su celda en la cárcel militar de Ramo Verde el 23 de junio, según las imágenes que se pueden observar. Esto se produce en un escenario en el que un día después de que fuera allanada la vivienda del líder, o mejor dicho, del dirigente político Arístides Moreno, junto con Roberto Picón, ambos fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Fue una detención arbitraria, sin previa orden judicial, que se produjo después de que el mismo presidente Maduro, en una cadena nacional de radio y televisión, anunciara o revelara que la Mesa de la Unidad Democrática o los líderes de la oposición se encontraban reunidos, asociados o congregados de manera secreta en una casa en Altamira, planeando un supuesto atentado, un supuesto golpe de Estado, una supuesta conspiración contra el gobierno para derrocar al gobierno de Maduro. Entonces, unas horas después de esto, a las 11 de la noche, se produce esta detención arbitraria en la que fueron agredidos los dirigentes políticos Freddy Guevara y María Corina Machado por parte de los funcionarios del SEBIN, la Policía Política del Estado venezolano. Entonces, se produce ahora esta supuesta denuncia de tortura contra Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde, cuando también se da a conocer la información en el canal alemán DW en español, en una entrevista que concedió a ese canal Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Fuerza Armada Nacional, una ONG de seguridad, en la que la dirigente, la activista de esa ONG, denuncia e informa que el gobierno está próximo a aplicar una nueva fase del Plan República, en la que en este nuevo operativo de las Fuerzas Armadas el gobierno
ya no daría la orden al estamento militar de portar y usar gases lacrimógenos contra manifestantes, sino armas Kalashnikov, que son armas letales, armas largas, armas de guerra de fabricación rusa, que supuestamente les habría comprado el gobierno a funcionarios del gobierno ruso, con un gasto de aproximadamente 200.000 millones de dólares que el gobierno venezolano ha ejecutado en compra de armas a Rusia. Esto con información de la ONG Foro Penal y la ONG Control Ciudadano, cuya dirigente y presidenta activista Rocío San Miguel denunció que el gobierno gasta una cantidad de 44.000 dólares diarios en compras de bombas lacrimógenas a Brasil para aplicarlas y utilizarlas en las manifestaciones. Ahora, las manifestaciones que se tornan más violentas, que se tornan más recias, están aplicando un nuevo método del uso de la fuerza. Esto tras la muerte, o mejor dicho, el asesinato del último joven asesinado, el número 74, lamentablemente, de esta larga lista desde el 3 de abril de 2017, cuando iniciaron las protestas antigubernamentales en este año, quien respondía al nombre de David Vallenilla, de 22 años, fue asesinado a quemarropa por un tiro en el pecho por parte de un funcionario de la Policía Aérea, de la Fuerza Aérea, y este se encuentra detenido, según informaba el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, quien denunció que hubo un ataque a una base militar. Durante ese hecho, según Reverol, 2 efectivos militares resultaron heridos a causa de explosivos lanzados contra la base militar. Pero, al estar cerca de la base militar, aún así no portaba armas de fuego este manifestante que fue asesinado, David Vallenilla, cuyo padre le dijo al mismo presidente Maduro que él conocía a su hijo debido a que el padre de la víctima, fungía y trabajaba como jefe de Nicolás Maduro cuando el actual presidente era trabajador del metro de Caracas en la década de los años 80. Entonces se evidencia que hay una correlación muy importante entre lo que sucedió en este hecho y en que ahora el gobierno arrecia su mano firme para controlar cualquier foco de tensión. Arrecia el gobierno su política cívico-militar para disuadir cualquier foco de tensión que se cierna sobre el control inestable de su poder, que sí se encuentra inestable y que claramente da a entender que pierde poder con respecto a ese 85% del país que rechaza la constituyente, 72% que rechaza la gestión de Maduro, y se da esta denuncia de tortura contra el líder político encarcelado, el preso político Leopoldo López, recordando que la tortura es aplicada en todas sus formas contra los presos políticos y esta es penada por el derecho nacional e internacional. De hecho, es penada sea aplicada o no a presos políticos, pero en este caso la aplicación de tortura a presos políticos incurre en el delito de tortura, trato cruel, inhumano o degradante, cuya sanción será aplicable según las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal y del Código Penal según el artículo 182. Y en lo que se refiere a derecho internacional, el mismo Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanos, asegura que o reza que todo Estado castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en conformidad con los principios del derecho internacional, de manera tal que esto es un delito de lesa humanidad. Y al ser un delito de lesa humanidad también hay un delito político, hay retaliación política, tratos crueles, inhumanos, degradantes, y todas estas agravantes criminalísticas y penales dan cuenta de que el gobierno puede ser juzgado, los funcionarios del gobierno que están cometiendo estos actos de tortura pueden ser juzgados en jurisdicción internacional. Por su parte, Alfredo Romero, el director del Foro Penal Venezolano, denunció que existen elementos comunes en la muerte de venezolanos durante las protestas, lo que podría evidenciar la existencia de un patrón sistemático que debe ser investigado por el Ministerio Público, según informa el canal de noticias alternativo Venezolanos por la Información BPI TV.
Romero reiteró que la sistematicidad en estos hechos constituye delitos de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de manera tal que estos delitos pudieran ser imputables y remitidos en expediente a la Corte Penal Internacional con suficientes elementos de convicción para que se inicie un proceso de citación y también de investigación sobre el Estado venezolano, donde se incluyen las detenciones arbitrarias, las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares que ya suman más de 220 inicialmente, pero la cifra se actualizó a 388 procesados por la jurisdicción militar. Delito imputable también en este paquete de comisión de delitos de lesa humanidad por parte del Estado venezolano, de manera tal que si pudiera haber interferencia jurisdiccional de la Corte Penal Internacional. El director de la ONG Foro Penal precisó que hay 47 personas fallecidas o asesinadas, mejor dicho, en protestas directamente por cuerpos de seguridad, en las que hay una presunta vinculación de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional, y este último cuerpo de seguridad ha sido responsable de al menos 16 muertes de los 74 asesinatos que ha habido en 80 días de protestas, con un total, según el Foro Penal venezolano, de unas 3.278 detenciones arbitrarias durante las manifestaciones, 1.246 de ellas con privativa de libertad, es decir, han sido encarceladas 1.246 personas, 388 han sido procesadas por tribunales militares, siendo estos civiles, y esos tribunales militares han privado